Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de sugerencias. Vamos a aprender cómo hacer sugerencias, how to make suggestions, aceptarlas, accept them, y rechazarlas, and reject them, right? Or turn them down. Ok, entonces si quieren venir a la clase, if you want to join the group, we have the live classes, okay, where you can practice with me live your Spanish, and we do dialogues, we do a lot of exercises. It's all very, very communicative. Okay, entonces mucha comunicación y con las personas y muy práctico. It's very, very practical. So it's only language that you will actually use when you go to Spain. Cuando van a España van a utilizar este vocabulario y estas expresiones, y también en el mundo hispanohablante, in the Spanish speaking world. Entonces empezamos. Se llama ¿qué hacemos? Okay, so, ¿qué is what? Hacemos, what do we do? Or what are we doing? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos esta tarde? ¿Qué hacemos este fin de semana? ¿Qué hacemos mañana? What do we do this afternoon? What do we do this weekend? Okay. ¿Qué hacemos? Entonces, el primer ejercicio tenemos un ejercicio, okay, un diálogo entre dos personas. A dialogue between two people. Entre is between two people. Fíjate means, fijar means make sure, or kind of fix your eyes. Okay, so fíjate, it's like fix your attention or focus en dos cosas. Fíjate en dos cosas. Focus on two things. ¿Cuál es el tema? What is the theme, or what is the topic de la conversación, of the conversation? And ¿qué quiere hacer el chico? What does the guy want to do? ¿Qué quiere hacer el chico? What does the chico, what's the guy want to do? Ok, entonces vamos a hacer la conversación ahora. Ok, entonces, la conversación empieza así. Bueno, Laura, tenemos que hablar de las vacaciones. So, bueno, it's like, all right, Laura, tenemos que hablar. We have to speak de las vacaciones, of the vacations, of the holidays. Sí, yes, hay que pensar. We must think, or it's necessary to think. Remember, hay que doesn't translate. It is necessary. Hay que pensar. You have to think. Hay que pensar dónde vamos este año. Where we're going this year. Ok. ¿Qué tal si vamos? So, ¿qué tal is what if we went? Or what if we go? What if we go to England? ¿Qué tal si vamos a Inglaterra? So it could be almost like, how about we go? How about we go to England? Okay. ¿Qué tal? So ¿qué tal is like, how are you? ¿Qué tal? But you can also say, ¿qué tal si? Okay. It means like, what if? So si is if. ¿Qué tal si vamos, we go a Inglaterra? What if we go to England? Okay. So this is una sugerencia. ¿Qué tal si vamos? That's a way to suggest. Es una sugerencia. ¡Qué horror! Horror, like horror or terrible. How terrible. ¡Qué horror! Este es un rechazo. Okay, it's a rejection. Está lleno. Está lleno means it's full. Está lleno de españoles en verano. It's full of Spaniards, or people from Spain, in summer. Está lleno de españoles en verano. It's full of Spaniards in the summer. Y si vamos, so, es otra forma de hacer una sugerencia. That's another way of making a suggestion. And if we go to Egypt, y si vamos a Egipto, ni hablar, otro rechazo, another rejection. Ni hablar means like, don't even talk about it. Something like that. So hablar is speak, ni hablar. It's like, don't even say it. Or, okay, ni hablar.
Allí hace un calor insoportable. Allí is there. So, hace un calor. Hace calor, it's hot. Hace un calor insoportable. So, it means unbearable. So, soportar, it's kind of, well, it's not kind of, it's definitely related to support in English. So, unsupportable. But of course, English, we don't say that, but like you support something means like, or, in Spanish, soportar means to bear. So, unbearable. So, allí hace un calor insoportable. There's, it's unbearably hot. It's unbearably hot. Hace, but remember we use hace, which is to make or to do. Okay, so we already went through the weather, so I don't have to explain that. Hace un calor insoportable. Bueno, all right. ¿Por qué no vamos a Grecia? Okay, otra forma de hacer una sugerencia. ¿Por qué no? So why don't we? Why don't we go? ¿Por qué no vamos? Why don't we go to Greece? ¿Por qué no vamos a Grecia? Okay, esa es una sugerencia. A ver piedras. Okay, to see rocks. Okay, so esta persona, this person doesn't like culture, apparently. They're not very cultured. Okay, esta persona no le gusta la cultura, no le gustan las ruinas. This person doesn't like ruins. So she says, a ver piedras, to see rocks. No me apetece. So apetece, it's a very nice expression. It comes like from, in English, we have appetite. But we say, no me apetece. You can talk about it in Spanish in a context that's outside of food. No me apetece nada. It's not appetizing for me to go to Greece, right? So, or I don't want to go to Greece, or I don't like the idea of going to Greece. Okay, no me apetece nada. Okay, so that doesn't translate to English, but it's a great expression to reject. Es una buena expresión para rechazar una sugerencia. To reject a suggestion. Okay, oye, listen. Oye, ¿qué tal si, again, ¿qué tal si, it's what if we, ¿qué tal si vamos a Mallorca? What if we go to Mallorca? En España, es una isla en España. ¿Qué tal si vamos a Mallorca? What if we go to Mallorca? Montar en avión? Go on a plane? Montar. It's kind of to go on. Or it could also mean ride, like ride a horse, montar a caballo. But in Spain, in Spanish, they can use it in other contexts. Montar en avión, to go by plane, ni loca. Okay, masculino, ni loco. Femenino, ni loca. It's not crazy, or not even if I were crazy. So ni loca, es una forma de rechazar. It's a way of rejecting. It means like not at all. Ni loca, not if I were crazy or something like that. And ¿qué te parece ir a París? ¿Qué te parece? That's another way of making a suggestion. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ir a París? What do you think about going to Paris? ¿Qué te parece ir a París? Otra vez, again. No me apetece nada. Again, it's not appetizing in the least, or, so that doesn't really translate in any way, but something like I don't like the idea of going to Paris at all. So at all would be nada. Nada is nothing. So no me apetece nada is kind of like, I don't like the idea of going to Paris at all. No me apetece nada ir a París. Okay, so repeat some of these sentences again, out loud to kind of get that sound right. No me apetece nada ir a París. Okay, and of course, if you're doing the
the Castilian, the Spanish. Remember, the C's and the Z's are pronounced like the English TH. No me apetece nada ir a París. Okay. Bueno, okay. Bueno es like good or okay. Y tú and you, ¿qué sugieres? What do you suggest? ¿Qué sugieres? So that you're asking for a suggestion. ¿Qué sugieres? What do you suggest? ¿Qué tal si? Again, what if nos quedamos en casa? Okay, so nos quedamos, that's like me quedo, I stay, or I stay myself. It's a reflexive verb. For example, me levanto en la mañana. I get up. Me levanto. Me levanto en la mañana. Me ducho. Okay. Te duchas. Te levantas. Okay. For nosotros, it's nos. Nos levantamos. We get up. Nos levantamos. Nos levantamos en la mañana. Nos duchamos en la noche. And quedar in this, it can be in some contexts like we discussed previously, to meet or to set up something. Quedamos a las 5. Shall we meet at 5? But in this context, it means stay. Entonces, nos quedamos is shall we stay? Nos quedamos. So it's quedar. Shall we stay? Or what if we stay at home? What if we stay home? ¿Qué tal si nos quedamos en casa? Ok, entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de esta conversación? Ok, seguimos con los ejercicios. Seguimos con los ejercicios. Entonces, aquí tenemos el tema. ¿Cuál es el tema? What is the topic? What is the theme de la conversación? ¿Qué quiere el chico? What does the guy want? Entonces, expresiones para hacer sugerencias. So I'm not going to go over them again. We went through them in the dialogue. You can go back, okay, and just make note of a few of them. Cómo hacer sugerencias, how to make suggestions, y también cómo rechazarlas, how to reject, rechazar, to reject. Ok, perfecto. Entonces, también, si queremos, if we want to aceptar una sugerencia, if we want to accept a suggestion, ¿qué expresiones podemos usar? What expressions can we use? Con la ayuda del profesor, rellena los bocadillos. Fill in the bubbles. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender cómo rechazar y cómo aceptar. ¿Ok? También vamos a escuchar el diálogo y vamos a ver qué países y ciudades se mencionan. What countries and cities are mentioned y por qué se rechaza cada uno de ellos. Why is each of these places rejected? Okay, entonces, por ejemplo, here you would go back. I'm just going to give you an example. Por ejemplo, Inglaterra, England, es el lugar, that's the place. ¿Por qué se rechaza? Why is it rejected? Porque está lleno de españoles en verano. Because it's full of Spanish people in the summer. Okay, entonces es el motivo. The motive or the reason. Perfecto. Ok, entonces vamos a practicar las expresiones en clase. Practice these expressions. ¿Por qué no vamos a Italia? Ok, vale. Vamos a Italia, vamos a París. And then practice, you're going to practice expressions. Otra vez, again, no. Ok, we're going to use all of these. Ok, por ejemplo, ¿y si vamos a Portugal? Ok, este año, this year, no me apetece nada ir a Portugal. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Porque porque hace mucho frío en el mar. O porque el agua del mar o del océano Atlántico está muy frío. O sea, sí, el agua o sea, hace frío. O sea, el agua no es el agua del Mediterráneo. En el Mediterráneo
Se puede nadar. It's possible to swim en el Mediterráneo. En Portugal, en el Océano Atlántico, hace un poco más de frío dentro del agua, inside the water. ¿Ok? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si vamos a Brasil? You could say, ni loca, ni loco, or ni hablar. Don't even say it. Don't even talk about it. ¿Ok? Y después las razones. Las razones, ¿no? Está muy lejos, it's very far, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer estos ejercicios aquí. Rechazar, hacer sugerencias, make suggestions, aceptar, rechazar. Y para terminar, vamos a tener una conversación, una conversation, a role play, donde van a hacer sugerencias y dar razones para rechazarlas. You're going to give reasons to reject them. Okay. So, por ejemplo, un restaurante francés. ¿Qué tal si vamos a un restaurante francés esta noche? And then you'll have to, either accept, aceptar, o rechazar, reject. Okay. Una película, a movie. Un curso, a course. Un viaje por Galicia. Okay. Entonces, aquí tenemos muchos tipos diferentes, ¿verdad? Muchos diálogos, ¿ok? Y lo importante aquí es practicar, hacer sugerencias y las respuestas. ¿Ok, chicos y chicos? Chicos y chicas, chicas y chicos, nos vemos en clase. I'll see you in class. If you have any notes or any questions, I recommend for you to take notes, bring them to class. If you have questions, si tienen preguntas, pregúntenme en clase o en el grupo privado or in the private group. Ok, chicos, hasta luego.